Bien, Nero. Gracias, buen día. Entonces, si abren su cámara para que podamos reconocernos. Ahí tengo a Eduardo. Roca Saucedo no tengo. Acerra, estamos bien. Fernández Romero. Eduardo. Chuquimia Quintanilla. María. Y Pedías. Fernández Flores. No aparece. Corrales. Está muy bien. Gallardo. Herrera. Yucra. Yucra. Carvajal. Torres. Está muy bien. Ramírez. Flores Gutiérrez. Ramírez. Torres Quintanilla. Tienen que entrar con su nombre aquí. El último. Samsung. Huanca. Colque. Urbana. Conurama. Ocampo. Conurana Ocampo. Huanca. Y no hay más. Este que está aquí con Samsung le vamos a pedir que entre con su nombre. Está bien. Esos son los buenos. Hay dos más por acá. Los vamos a admitir. Y ahora sí. Bueno, para decirles que esta semana y tal vez la próxima más, vamos a estar así esperando que nos habiliten un aula que tenga los equipos necesarios para poder impartir esta clase y normalizar, digamos, ya en una actividad presencial desde la próxima o la subsiguiente semana. Pero mientras tanto vamos a estar haciendo uso de este medio. Y para decirles que el laboratorio vamos a hacer en el centro de cómputo y ya les vamos a indicar entonces cuál va a ser el horario. Mientras tanto, entonces vamos a ir conociendo el material bibliográfico que vamos a utilizar. Yo me voy a quedar con esto, pero todos van a estar atentos porque voy a ir haciendo preguntas. Vamos a ir calentando motores. Decir que este va a ser el material bibliográfico importante para esta clase virtuales y vamos a hablar de estructuras metálicas. Cuando nos referimos al temario, vamos a entenderlo de que abarca todos estos temas, que como primer tema tenemos que conocer el material que vamos a utilizar, sus características físicas y mecánicas de este material, son importantes conocerlas. Entonces, una vez que conocemos sus características físicas y mecánicas, sabemos cómo determinarlas, podemos entrar al siguiente tema que es ya el diseño.
son métodos de diseño que vamos a hacer mención del diseño de fuerza miscible, pero principalmente vamos a trabajar con diseño de factor de carga y resistencia. Son normas americanas. Miembros sujetos a tracción o tensión es el primer tema que veríamos. Cuando nos referimos a estos miembros sujetos a tensión, estaríamos hablando también de secciones, es decir, que pueden ser secciones eh, circulares, pueden ser secciones de angulares, de perfiles laminados de acero en forma de T, de H y otro tipo de perfiles también. Vamos a ver cómo dimensionarlo y las normas que vamos a utilizar. Decíamos que son las normas americanas. Cuando sepamos cómo determinar estos elementos de tensión, vamos a tener necesidad de conocer también los elementos que lo unen para anclarlo, digamos, en los extremos o anclarlos a otros miembros, y vamos a tener que saber dimensionar uniones con perno, uniones con remache, uniones con soldadura. Estos son los elementos de unión. Y le damos singular importancia a la unión con soldadura, por eso lo tenemos como un tema separado. Cuando hemos llegado a ese punto, también debemos ya conocer elementos solicitados a flexión, elementos solicitados a compresión, flexión, vigas de secciones múltiples también, columnas y vigas de secciones múltiples, la transferencia de la carga a la fundación a través de las placas base para vigas y columnas, y que va a ser importante. Elementos solicitados también a flexotracción, flexocompresión, y elementos sometidos a torsión. Todo esto ustedes del curso de resistencia de materiales lo saben hasta acá. Lo que vamos a hacer es aplicarlo ya en estructuras mayores y ver también la aplicación a través de programas que nos facilitan el cálculo, y de esa manera entonces conocer en qué medida nos facilita el cálculo, pero no deja de ser la importancia, no tener importancia del ingeniero en la aplicación de la norma, en la estimación de la carga. ¿Qué cargas pueden haber? Nos preguntamos acá. Carga viva, carga muerta, carga de viento, carga sísmica, en fin, entonces todo lo que pueda actuar sobre una estructura, debemos tener conocimiento de ella y debemos saber cómo estimarla o calcularla, cómo aplicar también las normas. Vamos a ver también cuando no tenemos suficiente capacidad con un perfil que está a nuestro alcance, podemos utilizar dos columnas múltiples, ¿sí? Dos perfiles, por ejemplo, o más, igual para vigas, y vamos a hablar de columnas y vigas múltiples. La transferencia de esfuerzo decíamos que la hacemos a través de placas, que pueden ser placas base para columnas, placas base para vigas. Esas placas deben ir ancladas a la fundación. Cuando hablamos de armaduras para cubierta, también otro tema importante. Esta armadura para cubierta, vamos a ver la importancia de la pendiente. La pendiente que está en función de la posición geográfica del elemento, de la ubicación del elemento que estamos dimensionando, y va a tener singular importancia si los perfiles son laminados en caliente o conformados en frío, porque nosotros podemos también conformar nuestros perfiles. Vamos a ver también el tema de elementos en colaboración, es decir, hormigón y acero,
cómo podemos hacer que trabajen juntos. Después en la aplicación vamos a hacer el dimensionamiento de elementos, o digo de estructuras, así como un edificio comercial, por ejemplo, otro industrial puede ser, un puente grúa, un coliseo, pueden ser torres, pueden ser antenas, un tanque elevado. Vamos a coger de esos tres para abarcar, digamos, nuestro temario. Van a tener la bibliografía, que está a continuación. Está bastante amplia y pueden entonces conseguir textos a partir del título, el autor y las editoriales si quieren comprar. En la aplicación entonces vamos a mostrar cómo es que podemos modelar un edificio de un, dos, cuatro pisos en este caso, y resolverlo con viguetas, por ejemplo, y losa de hormigón, pero estructura metálica toda, vigas y columnas y viguetas metálicas. ¿Cómo vamos a poder modelar una escalera para este edificio? ¿Cómo modelar también los muros, que van a ser importantes para que el programa considere las cargas que están actuando sobre la estructura? No tengamos que poner cargas debido al muro, por ejemplo, en la estructura, sino ya van a estar modeladas los elementos, ¿no? Y va a considerar el programa su peso propio. ¿Cómo vamos a determinar la carga que va a actuar sobre la losa como carga muerta, carga viva de uso? ¿Cómo va a actuar el viento en esta superficie? Todo eso vamos a verlo entonces en estas pequeñas aplicaciones, ¿no? Aquí tenemos algunas muestras, algunas vistas de esa estructura, pero también podemos ver una estructura de estas características de luces grandes, es decir, que un coliseo, por ejemplo, puede tener 32, 35 metros de luz libre, así apoyando solamente aquí y aquí, y resolverlo con pórticos, ¿no? Pórticos de estructura metálica y también largueros, que vamos a llamar largueros a esto, elementos que sirven para apoyar la cubierta. También, entonces, metálica, ¿no? La cubierta metálica, porque se trata de estructura ligera, liviana, para cubrir grandes luces, ¿no? En nuestro caso, entonces, estas luces son 32 a 35 metros, que da una capacidad justa para entender de que podamos disponer de una gradería, por ejemplo, ¿no? Y esto podríamos hacerlo de hormigón, podemos hacer una estructura mixta. Es decir, ¿por qué mixta? Porque podemos hacer estas columnas, por ejemplo, hasta una cierta parte de hormigón, y de ahí podemos hacerlo metálico todo. O podemos hacer metálico todo también, ¿no? Incluido esto. Pero vamos a procurar hacerlo así, una estructura mixta, para que sea más interesante. Podemos, si hay tiempo, hacer también estructuras de tanques elevados, ¿sí? Como esta, donde tiene singular importancia el viento, ¿no? Y las fundaciones que se pueden utilizar, ¿no? Que pueden ser varias las soluciones que se puedan dar dependiendo de las características del suelo. Para que tengan alguna idea, las estructuras pueden tomar formas tan desafiantes como esta, es decir, que edificios, por ejemplo, que son como un desafío a la gravedad antigravitacional, diríamos, ¿no? Desde luego que las soluciones son mucho más caras, ¿no? Pero tienen un motivo, es decir, de hacerlas así para que llame la atención.
sean un ícono en una ciudad, decir que tengan entonces un valor por esas características, ¿no? Que son singulares. Aquí vean un ascensor, por ejemplo, tendría que ir recto aquí, ¿sí? Salir en diferentes posiciones de los pisos hasta llegar a servir al final, ¿no? No podríamos hacer un ascensor así, acompañando el paralelismo de la cara. Entonces, todos esos desafíos se presentan, ¿no? Que van a ser planos distintos entonces para cada planta, porque la llegada, si es que van a hacer un muro, por ejemplo, acá para el ascensor, van a ser en distintas posiciones, ¿no? Vean entonces que son desafíos, ¿no? Para la naturaleza, que en la que no, entendemos que actúan fuerzas, cuatro fuerzas principales. Ustedes van a indicarme luego en la próxima clase cuáles son esas fuerzas que actúan en la naturaleza. Una puede ser la fuerza de gravedad, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras fuerzas más. En total son cuatro las importantes. Ustedes van a investigar eso y me van a decir cuáles más son en la clase siguiente. A cualquiera voy a preguntarle, ¿no? Entonces, ese es un desafío, ¿no? Es decir, que vean ustedes cómo hay un momento grande entonces aquí que trata de levantar estas zapatas de acá y confinar más estas zapatas de aquí en esta extremo izquierda. En cambio, si lo hiciéramos recto, no ocurrirían esos momentos tan grandes, ¿no? Pero si es que se presenta así, habrá que calcularlo, saber calcularlo. ¿Qué es otro desafío? Por ejemplo, la forma, ¿no? Todas estas formas que se presenta así se lo hace por capricho del arquitectónico, es decir, y para llamar la atención también, y que sea un icono referencial, allá donde llegan los turistas a sacarle fotos, ¿no? Porque la atracción que significa esa estructura. Pero también edificios que son modernos, así como este, donde ya toman en cuenta el ahorro, digamos, de energía que sirve para poder enfriar o calentar los ambientes, por ejemplo, ¿no? Y aquí este es más natural, ¿ya? Son con varios huecos, es decir, donde circula el aire, que, que, y tiene un propósito entonces de ahorrar energía. Eso se llama un edificio ecológico, ¿no? Y llaman a concursos para los arquitectos, cual tenga la mejor idea, iniciativa y la parte técnica también de que sea un edificio que no sea tan costoso, entonces ganará esa licitación. Vean esto entonces, cómo se ahorra aire acondicionado, podríamos decir, si todo está ventilado, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos como tema que vamos a ver y aquí vamos a repasar en forma ligera todo lo que vamos a ir haciendo en el transcurso del semestre, como que es lo que nos va a interesar, por ejemplo, decíamos que en el temario poníamos que eran importantes las propiedades físicas y mecánicas de la madera como primer tema, y lo tenemos acá, ¿no? Temario. Este tema, el acero como material estructural, pero también las propiedades físicas y mecánicas para este material. Después recién veríamos métodos de diseño. Y eso es lo que vamos a situarnos acá en forma rápida. Vamos a hacer un repaso, en realidad. Sería un repaso de cómo determinar, por ejemplo, las propiedades físicas y mecánicas del acero, ¿no? En este caso nos vamos a concentrar en el ensayo de tensión para determinar propiedades mecánicas, ¿no? Que sería como resistencia, por ejemplo, todo lo que es mecánica es resistencia. Y en el ensayo de tensión de formación, esto ustedes han visto en el laboratorio,
la máquina que se tiene. Hay máquinas pequeñas para romper probetas de hormigón o romper probetas de acero, pero esas no sirven para hacer ensayos de tracción, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos una nueva ahí, que es la que podemos hacer un ensayo nosotros tal vez en alguna clase de tracción del acero para que sepan de dónde aparecen los datos que tenemos como características del acero estructural. Y en este caso estamos haciendo una reseña y un repaso de lo que puede interesarnos como resultado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es que esta es una probeta, esta es una probeta que vamos a ensayarla. Entonces, debemos conocer su longitud, debemos conocer su diámetro. El diámetro tiene que ser el adecuado para que la capacidad del equipo entonces pueda llegar a romperla, probeta, y de esa manera entonces poder hacer un ensayo hasta la rotura de la misma, ¿no? Y aquí pueden tener organizado el cuadro para poder ir anotando los resultados, ¿no?, de carga. Nos interesa entonces la carga, la máquina nos va a dar estos resultados de carga, o sea, cero, la deformación va a ser cero, la deformación unitaria, esto, delta L sobre L, sería esto sobre la longitud donde se mide la longitud de la probeta. Y la tensión que se le está aplicando, vamos a llamar F, P sobre A, carga dividido entre área. Área de la sección, de una sección redonda puede ser, o puede ser cuadrada, puede tener otra forma, pero en este caso sería pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿no? Área. Entonces, fácilmente, una vez que tenemos estos datos anotados, el incremento de carga, la norma lo especifica la velocidad con que se debe ir aplicando. Y a partir de ella, de estos datos, entonces nosotros hacemos cálculo, puede ser manual esto, o puede ser en forma automática si la máquina, la segunda máquina, por ejemplo, que tenemos ahí, ya lo automatiza y puede verse, decir, en una computadora, ¿no?, los resultados, que no grafique. Así el graficador de Excel nosotros podemos usar también para graficar esto. Y aquí está hecho así, con el Excel, ¿no? Entonces vemos aquí las características del material, que tienen un campo bien definido acá, ¿no? Tensiones proporcionales a las deformaciones. Tienen que ir atendiendo perfectamente esto porque después va a ser motivo para que podamos hablar sobre ello, repasar sobre ello. Entonces, tiene un campo que sería el elástico aquí, que está muy ceñido, muy apegado, diríamos, a la vertical, porque las deformaciones son pequeñas, ¿no? Y siguen una ley, decir que si esta característica es una línea recta, entonces las tensiones son proporcionales a las deformaciones. Y ahí estamos hablando de una ley que vamos a recordarla, aquí preguntándole, por ejemplo, a Fernández Flores, ¿qué significa eso? Tensiones proporcionales a las deformaciones. ¿Qué ley de qué? ¿De quién es? ¿En homenaje a quién? Tensiones proporcionales a la deformación. Chuquimia, Pineda. Chuquimia. A ver, quiero que me respondan si es que me están escuchando, porque ni Fernández ni Chuquimia dan señales de vida. Ley de Hooke, ingeniero, ley de Hooke. Entonces están escuchando bien, ¿no? Sí. Sí, sí, se escucha, ingeniero. Fernández Romero, pero tienes que habilitar tu cámara también. Ahora sí. Soy el ayudante, ingeniero, ya usted me dijo que me conecte. Ya, Fernández Romero. Entonces, la ley de Hooke entonces cumple en este tramo, ¿no? Tensiones proporcionales a la deformación. Pero llega un momento en que las tensiones no aumentan,
pero sí, las deformaciones sí. Entonces, y el momento en que entendemos que el material se plastificó, que deforma sin aumentar tensión, ¿eh? Sin aumentar carga, sigue la misma deformación. O digo, sigue la misma tensión, ¿no? 2500, por ejemplo, acá. Ese es el campo plástico, entonces. Llega un momento en que se reacomodan las partículas y es como si que tuvieran una reacción, ¿no? Y quieren enfrentar el desafío, diríamos. Y entonces adquieren mayor resistencia. Otra vez, ¿no? Adquieren resistencia. Entonces, como una provocación, diría, ¿no? Que está defendiéndose aquí el material, aumentando su resistencia. Entonces, quiere decir que hay una manera de conseguir la alta resistencia y es por deformación. Ya ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Que hay una manera de aumentar la resistencia a través de la deformación. Y eso va aumentando de cada vez. Y llega hasta 4000 y algo más, ¿no? Casi al doble de esto, ¿no? 4080 llega acá y el acero estructural a 36. Y a 4080 ya no está marcado acá el diagrama completo, pero después va disminuyendo ya, ¿no? El ensayo se hizo entonces hasta una cierta parte, 4080 después va descendiendo. ¿Pero por qué desciende? No es que pierda resistencia ya ahí, sino es que la sección se va restringiendo también por la deformación, ¿no? Al final queda entonces un área que podríamos decir el 50% del inicial. Y las tensiones van a caer por eso en nuestro dibujo acá, ¿no? Porque todos lo referenciamos al área de 10, de 1 centímetro, o sea, de 10 milímetros, ¿no? Todo está referenciado a 10 milímetros, como ven. No se hace esa consideración de deformación o tensión instantánea, diríamos, sino referida a esta sección inicial, ¿no? Por eso es que cae el diagrama acá. Pero es suficiente entonces para tener una idea del comportamiento del material. Y el comportamiento del material nos va a servir para nuestro dimensionamiento. ¿Qué dimensionamiento, por ejemplo, acá? Atracción, podríamos decir, ¿no? Dimensionamiento de acción. Vamos a tener que trabajar con alguna tensión para definir un área. Y tendremos que escoger entonces, de acuerdo a la norma, qué tensión es la que nos recomiendan para poder determinar el diámetro de la estructura para recibir una determinada solicitación. Pero no solamente se dimensiona atracción, sino también a deformación. Entonces, la deformación también tiene que estar controlada, ya cuando entramos al dimensionamiento, ¿no? Y la controlamos de la siguiente manera. Necesitamos entonces un módulo elástico, que ustedes conocen del acero, por ejemplo. El acero es 2.1 por 10 a la 6 kilopondrios centímetros cuadrados, 2.100.000, ¿no? Kilopondrios centímetros cuadrados. La tensión de fluencia para este material también es conocida, ¿no? 2530 acá. Va 2530 hasta una cierta deformación. Vean ustedes casi el 0,2%, ¿no? Casi. Y de ahí adquiere resistencia nuevamente. Y llega aquí a su máximo, 4080. Y después ya rompe, ¿no? El material. Ya no nos va a interesar mucho aquello. Pero esta tensión última sí nos interesa. Nos interesa esta tensión de fluencia, se llama esta. Y ahí está. Si yo apunto a esta coordenada acá, ahí me da entonces el punto ese. 2530. Y la deformación también. 0012 dice, ¿no? Y aquí 0012, sí. 0012. Y aquí el máximo, este no debe estar en el máximo, 4070, 4080, aquí falta algo más, pero ya las tensiones, las deformaciones son grandes ahí. 013. Entonces,
¿Cómo sacamos el módulo elástico de este ensayo? Es la pregunta, ¿no? Y como estamos hablando de que nuestro dimensionamiento lo podemos hacer en este campo, ¿sí? Pero con estos límites también de 2500 que no llegue acá, tenemos que aplicarle un factor de reducción para que no llegue acá. Y la norma es la que nos dice cuánto es el factor de reducción. Vamos a poner. Aquí también, para que no llegue a la rotura, otro factor de reducción, las normas nos lo indicarán, ¿no? Entonces, es bueno recordar que aquí es 2530, y sube a 4080 la tensión última. Y el módulo elástico, que lo vamos a determinar en la parte de proporcionalidad, tensiones proporcionales a la deformación. Llega a un límite de proporcionalidad que casi se confunde con el límite de elástico, ¿no? El material. En otras palabras, llegaríamos al límite elástico, si quiere. A partir de eso ya no nos sirve ese módulo elástico, porque deforma sin carga ya, ¿no? Sin aumentar carga. Entonces, determinamos la pendiente de esta recta. Y va a ser la tangente de la tensión en cualquier punto sobre la deformación, ¿no? El módulo elástico. Y de esa manera, entonces, encontramos este valor de 2.100.000 kilopascales centímetros cuadrados como módulo elástico. La tensión última le hemos dicho que es 4080. La tensión de fluencia hemos dicho que es 2530. Aquí está con 2500, ¿no? 2.5, 2530. El peso específico es una propiedad física, 7.850. Tienen que recordar también. Hay que memorizar si quiere, porque este es el material que vamos a usar en todo el curso. Vamos a tener necesidad de memorizar y no se hace mucho esfuerzo para entenderlo, ¿no? Aquí este cuadrito lo puede mentalizar, entonces, ¿eh? Aquí está con 2.530, ya está más completo, tensión 4.080, 2.100.000. El límite de proporcionalidad, decíamos que está muy cerca de esto también, influencia. Y de esa manera, entonces, encontramos este módulo elástico. Si podemos multiplicar este por 100, por ejemplo, agrandaríamos, abriríamos más el diagrama y ahí veríamos con mayor precisión la pendiente, ¿no? Pero es así, entonces. Y hasta aquí, entonces, vamos a hablar de algunas características que tiene el acero, ya en base al conocimiento de un diagrama, ¿no? Un diagrama de tensión. Entonces podemos decir ventajas y desventajas del acero como material estructural. A ver si lo tenemos por acá. No lo tengo, pero vamos a adelantarnos a eso para esta primera clase. Ciertas vamos de estos diseños. Ventajas y desventajas, vamos a decir aquí. Ya con el conocimiento de este ensayo, mentalizado, diríamos, ¿no? Vamos a decir qué ventajas tiene y qué desventajas. ¿Y de qué? Del acero como material estructural. Así, ventajas del acero como material estructural. Y vamos, para que destaque, vamos a ponerle aquí con mayúscula. Eso es lo que podríamos ya concluir aquí con lo que viene a ser las ventajas y desventajas. Una, podríamos citar. Yo no voy a escribirlo ya, voy a decir simplemente, voy a recordar simplemente las ventajas y desventajas. Y ustedes van a tener que atender si está. Tienen que estar atentos todos. Vamos a ver que hay mucho ya que se escondieron. ¿Vean? Es fácil la invitación al sueño. Solís está con sueño. Eso, ¿eh?
Ya, entonces empezamos. ¿Qué ventajas? Dice, ustedes van a ayudarme también con algunas otras que son muy conocidas. Uno, vamos a decir, que se pueden cubrir grandes luces con peso propio reducido. ¿No? Vamos a poner uno. ¿Qué quiere decir eso? Que eso significa entonces ahorro en el ítem de fundaciones, por ejemplo, ¿no? Son estructuras livianas, a pesar de que el acero tiene un peso específico grande, pero son estructuras livianas por la gran resistencia del acero a la compresión, a la tracción, entonces demanda secciones muy pequeñas también. Esa es una característica, entonces, ¿por qué su uso en este tipo de estructuras, por ejemplo, de grandes luces? Dos, podría decir que es otra característica importante la prefabricación. Quiere decir que después este, este material puede ser fabricado en el taller con, con todas las ventajas de no hacerlo en el campo, por las condiciones en que puede desarrollar su actividad el operario, es decir, va a trabajar bajo sombra, en algunos casos con aire acondicionado, si quieren, y va a tener un mejor rendimiento, ¿no? Va a tener una mejor concentración en lo que está haciendo y va a ser posible tener también una supervisión permanente. Entonces, la prefabricación tiene esa ventaja de que una vez que se tenga ya la estructura de apoyo, como ser las fundaciones, puede llevarse ya al campo y soldarla, o digo, y montarla, ¿no? Hacer el montaje. Entonces tiene que haber gente con experiencia ya en el montaje para poder hacer esa labor, pero se facilita entonces con el hecho de tener ya fabricadas las piezas y la cuestión es ponerle perno o ponerle soldadura, tener los equipos necesarios para ese trabajo. Prefabricación entonces, uno, grandes luces, dos, y ahora de aquí para adelante ya no lo voy a anotar, sino que lo vamos a mencionar simplemente. Por ejemplo, otra puede ser que la estructura metálica puede fácilmente prestarse para una ampliación, ¿no? Decir que podemos aumentarle un piso, por ejemplo, 2 pisos, 3 pisos a una estructura y reforzar su columna, su columna y reforzar su fundación, por ejemplo, ¿no? Y simplemente entonces reforzar la columna se puede hacer a través de soldadura. Si hay que reforzar viga también se puede hacer poniéndole placas de refuerzo y soldadura, unirla con soldadura. Entonces sería la refuerzo de soldadura, refuerzo de soldaduras existentes, diríamos, que podíamos poner acá. No lo voy a poner ya, digamos, ya van 3, ¿no? Una más ustedes podrían ya imaginarse cómo es el acero. A ver, Chuquimia, ¿qué diría? Tiene que aparecer Chuquimia. Cuando hago 3 llamadas a Chuquimia, ya la borro de la lista. No está presente, quiere decir. Gallardo, ¿qué me diría? ¿Qué otra ventaja se te puede ocurrir? Ya hemos dicho 3. Pueden cubrir grandes luces con peso propio reducido. La prefabricación. Y la tercera era de refuerzo de estructuras existentes. No se le ocurre, dice. Vamos a dejar libre a ver para alguien que se le ocurra. Carvajal, ¿qué diría?
Tiene que abrir tu micrófono, Carvalho. A ver, a Solís entonces. El Rapidez, ingeniero. Ya, Solís, ¿qué dice Solís? Solís, el aspecto económico. del aspecto económico también puede ser, ¿no? Solís, porque son pesos reducidos, ¿no? Y por economía, entonces puede ser también comparativa. A Juan Cacol, ¿que se le ocurre algo? Ingeniero, tuve que ir a abrir la puerta, va a disculpar, no le pude escuchar. Ya, decíamos que hemos puesto tres ventajas del acero como material estructural, siempre comparando con el hormigón, ¿no? Decimos que son estructuras más livianas y se ahorra en el ítem de fundación. Entonces se pueden cubrir grandes luces con peso propio reducido. Ahí estamos hablando ya de dos ventajas, ¿no? Peso propio reducido de las fundaciones, también peso propio reducido de la fundación y de peso propio reducido de la estructura misma, ¿no? Entonces las fundaciones son más pequeñas, quiere decir. Entonces dos situaciones hay. Después hemos dicho que se puede prefabricarla para el montaje, que sea, es decir, llevar simplemente al momento del montaje. ¿Qué más? Algo más dijimos, ¿no? Tres anotamos acá, creo. Ya, dos, tres. Estábamos hablando de las tres. El costo reducido, decía, y eso estábamos para compararlo, ¿no? Dijo uno de sus compañeros. Eso está Rapidez para en la ejecución, ingeniero. determinarlo. ¿Cuál? Rapidez en la ejecución también, ¿no? A ver quién es el que está hablando. Vamos a ver un ratito. Vamos a buscarlo. Ya, ahora te ubiqué. Rapidez en la Eduardo ejecución. Alonso, eso es. La rapidez de ejecución. Muy bien. Sí. 4. Rapidez de ejecución, entonces. Menos personal de los trabajadores. Ejecución, ¿no? Esta rapidez es importante porque hay una relación de 1 a 3 con el hormigón. ¿Se puede desmontar para volver a reutilizar? Eso también se puede desmontar para poder reutilizar. 1.3, así es. Reutilización, vamos a decir. Cuando ya cumple su función, podemos venderla, la estructura. Valor de rescate, podríamos decir. ¿No? Valor de rescate. Podemos desmontarla. Si la hemos hecho con perno, todos la desmontamos y la llevamos a otro lugar. Ya cumplió su función ahí, la llevamos a otro lugar o la vendemos, ¿no? La estructura. Está bien. Entonces vean que ya hemos mencionado 5 ventajas, ¿no? En cambio, una estructura de hormigón habría que demolerla, a no ser de que sean piezas prefabricadas, ¿no? Ya, se pueden cubrir grandes luces con peso propio reducido, decíamos, pero esto tiene como consecuencia una reducción en el ítem de fundaciones, decíamos, ¿no? Ahí está el costo también, ¿no? Aquí costo. La prefabricación, el costo, la rapidez de montaje, de ejecución 1 a 3, es decir que si vamos a hacer una estructura de hormigón, un edificio por ejemplo de hormigón, y nos va a demandar 1 año y medio, la estructura, haciendo estructuras metálicas, claro, acompañadas pueden ser de losas de hormigón, podemos hacer una reducción del tiempo a 5 meses, 6 meses, ¿no? 6 meses. ¿Qué significa eso? Que revertimos con más rapidez el capital invertido, ¿no? Reversión del capital invertido, entonces podría ser 6.
Y vamos a ponerlo así para no escribir tanto. Así, capital invertido. Reversión del capital invertido. ¿Qué significa esto? Que si vamos a hacer préstamos bancarios, por ejemplo, ¿no? Para hacer un emprendimiento de esta característica, vamos a pagar menos intereses, ¿no? Así es, porque ya podemos venderla así tan pronto como 6 meses. En cambio, el otro tendríamos que esperar mucho más tiempo para entregarla, ¿no? Y pagamos menos intereses, entonces, de un préstamo. Y eso significa, entonces, economía, ¿no? Podemos bajar los costos de construcción de esa manera y tener la ventaja competitiva. Si es que hay otras propuestas, digamos, que se hagan con otro sistema de estructura, seguramente que se tiene una ventaja competitiva. Y a eso es lo que uno tiende, ¿no? A que nuestras estructuras sean seguras, desde luego, que tengan un buen dimensionamiento, que se apeguen a las normas. Dos, que sean económicas también, ¿no? Que sean resistentes y económicas. Y eso entonces aquí vamos a hablar. Qué bueno, tenemos que hablar también de desventajas. Ahí vamos a anotar alguna ventaja más si nos acordamos. Luego. Columna ocupa menor espacio, ingeniero, en edificios altos. Así es, también esa es otra importante. Las columnas se reducen considerablemente. Si una columna, por ejemplo, en planta baja de un edificio de 30 pisos tiene 1 metro de diámetro, tal vez en estructura metálica va a tener una dimensión tan pequeña que cuando comparamos como área útil, cuando se alquilan, especialmente locales, lo alquila por área útil, en planta baja especialmente, ¿no? Entonces, la reducción en el ítem de espacio ocupado por columna es grande, ¿no? Es grande. Entonces, eso se aprecia también en los sótanos, por ejemplo, ¿no? Donde se necesita espacio para la maniobra de los vehículos. Y si es estructura metálica, dijimos que pueden cubrir grandes luces, ¿no? Entonces, en lugar de hacer de 6 metros, por ejemplo, las luces entre columna y columna, podríamos hacerlo de mucho más, aunque espaciamiento, ¿no? Ya, desventajas también hay que hablar, ¿no? Y las desventajas que se pueden anotar, pues, una sería, por ejemplo, que para el mantenimiento, ¿no? Aunque también para la hormigón hay que hacer mantenimiento. El mantenimiento, digamos, ¿no? Que hay que, ¿cómo hacer el mantenimiento? Hay que hacer una revisión periódica, pero también hacerle una protección, ¿no? Hay un costo de protección, que decir, hay que utilizar pintura antioxidante para mantenerla, si está expuesta al aire libre, por ejemplo, ¿no? O en el mantenimiento también cambiar algunas piezas, es decir, lo que significan los elementos de conexión, pero hay que hacer un mantenimiento permanente. Igual, pero en una estructura de hormigón hay que garantizar, por ejemplo, en la cubierta que no penetre humedad para que pueda deteriorar todos los acabados que hay por las plantas inferiores, como ser cielo falso, cielo raso, ¿no? Y proteger las armaduras también de la oxidación. Que el recubrimiento entonces no se vea afectado también, ¿no? Y otro sería una desventaja, la reducción
la reducción de resistencia por el fuego. ¿Qué es lo que afecta a los? No llega a la afluencia. En los incendios no se llega a la afluencia del acero. O digo, no se llega a la fusión, digo, al punto de fusión del acero. Pero en los incendios se han detectado, por ejemplo, temperaturas de 800 grados centígrados, ¿no? Y el punto de fusión del acero es 1650. Ni a la mitad no llega, pero le afecta al módulo elástico, ¿no? Entonces, como se dimensionan las deformaciones en base al módulo elástico y las columnas esbeltas están fundamentalmente definidas su capacidad también por el módulo elástico, entonces puede haber un problema de pandeo en las columnas, ¿no? Y producir la falla de la estructura, el fuego. Entonces, hay estructuras que tienen que ser protegidas del fuego. Entonces, se puede hacer un revestimiento, por ejemplo, de ladrillo, revestimiento de hormigón, retardadores serían efectos retardadores. Después hay unas espumas que se aplican también para proteger de la acción del fuego, especialmente en las cubiertas, eso, ¿no? Entonces, eso es más importante. Pero también en las estructuras de hormigón ocurre lo mismo, ¿no? En la parte de resistencia al fuego, el recubrimiento que se tiene es bastante escaso, es decir, 1 pulgada de la armadura, y le afecta también, ¿no? Pero hay que anotarlo, es decir, anotarlo va a ser importante. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos de retención. Hemos hecho un pequeño repaso del material y vamos a ver cuál es nuestra evaluación del conocimiento de estos jóvenes. Ahora sí. Ya, vamos a empezar con Eduardo Lozari. Está presente porque tiene su imagen fija ahorita, en este momento. ¿Está bien, Eduardo Sosa? Eduardo Loza, ¿me responde? No está presente ya. A ver, Roca Saucedo Rico. Roca. ¿Está bien, Roca? Sí, ingeniero, ¿qué pasó? Ya. Entonces vamos a hablar de, aunque no lo dijimos antes, pero ya debemos tener alguna idea. ¿Cómo podríamos definir al acero? Es un material estructural, pero podríamos definirlo en su composición, digamos, química también. ¿Qué elementos son los que concurren? Puede tener hierro, carbono. Así es. Y fundamentalmente eso, los otros elementos que se le añaden, como ser cromo y otros más, son para modificarle en tanto la resistencia o aumentarla. Por ejemplo, el acero inoxidable, ¿no? Tiene que tener ciertas características. Entonces, pero lo fundamental para el acero de las construcciones metálicas sería fierro y carbono, ¿no? Y el carbono es un cierto porcentaje, pequeño en realidad el porcentaje, que eso vamos a hablar en la siguiente clase. Está bien, Saucedo. La Cerda Rivera, yo Alexander, ¿no? En el ensayo de tensión de formación, ¿qué características mecánicas podemos determinar? Que es resistente a la compresión. Ya. ¿Qué más? Si hablamos de tensiones, por ejemplo. Que en cierto punto el acero llega a su límite de elasticidad. Ya.
Va a haber un límite elástico, dice ya, y después, ¿qué más? Vamos ascendiendo. ¿Qué ocurre luego? Después llega a cierto límite que el acero se va a romper. Ya llega a cierto límite que el acero se va a romper. Ya estamos en el final, sí. A ver, las partes intermedias, ¿qué diría Fernández Romero? Ya Como sería- ingeniero no lo escuché. Ya, decimos, estamos en el ensayo tensión de formación para determinar propiedades mecánicas de la madera, o digo del acero. Su compañero llegó al límite elástico, dice, ¿no? Pero de ahí se pasó a la rotura. ¿Y qué otros valores intermedios son los que nos interesan? El límite plástico, bueno, del límite elástico, sigue el plástico, se plastifica cierta deformación. A Así una es, misma carga se va deformando, digamos. así es. Va a haber entonces un límite de fluencia inicial y un límite de fluencia final. ¿Qué es lo que ocurre en el límite de fluencia final? Quintanilla, Vidal, Barayan. Brian, ya no está. María Guiteras, María Guitarra, Gutara, Quipe Díaz Marcos, no está. García Guanacota, Sí, ingeniero. ya. ¿Qué otro límite interesante dentro del gráfico tensión de formación encontramos? Correa Carello, Israel, Flores Torres. Ya sus compañeros hablaron de límite de elástico, límite de fluencia inicial, final. ¿Qué nos falta? Y es justamente el otro El de límite que nos rotura, interesa. ingeniero. Ya hablaron también de rotura. ¿Cuál nos falta uno? Que es uno de los más importantes. ¿El plástico? Ya lo dijo. Tensión de fluencia. Ya lo dijo también, fluencia. Valverde Rodríguez, ¿qué diría? Tensión máxima. Tensión máxima, dice ya. ¿Qué le llamamos pero a esa? Y la máxima tensión que se da en el ensayo de tensión de formación, dice, no es el de rotura al máximo, porque dividimos entre el área inicial, ¿no? Pero hay un límite, entonces, máximo de la gráfica. Tensión última, ¿no? Llamamos tensión última, que no debemos sobrepasar en el dimensionamiento. Y esa tensión última es 4080, decíamos, si se fijan ustedes en su resumen que acaban de escribir, ¿no? A ver, ahora vamos a hablarle a Loaiza Yovari. Yucra, está presente, está atento Yucra. A ver qué decía, ¿cómo se determina el límite, o digo el módulo elástico de tensión, de la gráfica tensión de formación? Pasa, dice. Ramírez Ubalde, a ver, vamos a ver, ella tiene la solución. ¿Cómo determinamos el límite elástico? Y ese límite elástico lo vamos a utilizar por siempre, ¿no? Así que hay que memorizarlo, pero saber también de cómo se lo obtiene, ¿no? Ramírez Ubalde, ¿qué diría? Del diagrama. Es cuestión de recordar la forma del diagrama y saber que tenemos que tomar el diagrama de la parte donde las tensiones son proporcionales a las deformaciones, o sea, hasta el límite de proporcionalidad, ¿sí? Que está muy cerca del límite elástico, ¿no? Que define una línea recta, decíamos. ¿Qué es el módulo elástico en base a eso?
La tensión de fluencia entre la deformación que le llega ahí. Así es, ni siquiera la tensión de fluencia, ¿no? Tan próxima a la otra tensión sería la tensión límite en el campo elástico, ¿no? Entonces, Sí, hasta sí. donde la línea es recta, ¿no? Es decir, tensión dividido entre la deformación, la tangente de ese ángulo y la pendiente, ¿no? Entonces, ese es el valor de 2.100.000 que nos interesa. Ya, vamos a hablar con Quintana, si es que está todo recto. A ver, tienen que abrir su cámara todos los que están presentes. Aquí, si no, me van a hacer buscar a los que están también fuera de combate. Eso están presentes. Ya a partir de la siguiente clase vamos a ir bonificando las buenas respuestas y eso les sirve a ustedes al final del curso cuando sumamos esas ponderaciones que hacemos durante el curso por la participación para mejorar su nota. A ver, García Sabido, Alexandra, está presente, que la veo sonriente aquí, pero parece que está ausente ya. Rodríguez. Rodríguez se escondió. Aquí se fue a otro lado. José Rodríguez, ¿está presente? No, es escurridizo José Rodríguez. ¿Qué dice José Rodríguez? No estás presente, ¿no? Ya, vamos a hablar con Gallardo Rodas entonces, Noelia. Claro, ventajas del acero como material estructural comparado con el hormigón. ¿Puedes decirme dos ventajas? Tienes que abrir tu micrófono. No sabría decirle, ingeniero. No se me viene ninguna ahorita ya. Ya, a ver, José Rodríguez. Otra vez se me escapó José Rodríguez, ¿no? Y lo vamos a poner como ausente entonces. Y Huanca también, Solís también, no son activos. Segovia, Olivera, Katia está presente. Segovia, Olivera, dos ventajas. Sí, ingeniero. La rapidez de ejecución y montaje, reversión de capital invertido. Ya, está muy bien. Eso es lo que tenemos que memorizar entonces. Para esta primera parte. Cuando hablo con Eduardo Morales, desventaja, Eduardo Morales. Mirando así de fijo a la cámara, ¿no? Lo que te acuerdes, ¿no? Desventaja, ¿qué sería? Costo de mantenimiento, alto costo. Cierto, ¿qué más? Se tiene que hacer revisiones periódicas. Ya, ¿qué más? ¿Qué pasa con los incendios? En los incendios, ¿qué ocurre? Sí, tiene que proteger contra el fuego. Digamos. Cierto, reduce la resistencia, o digo, reduce, no es resistencia, el módulo elástico se reduce, ¿no? Y en algunos casos se reduce a la mitad, entonces eso pone en riesgo una estructura. Está bien, entonces esto va a ser para ahora. Lo que quiero indicarles es de que vamos a tomar en cuenta la asistencia, fundamentalmente la asistencia, y vamos a darle una bonificación también por la asistencia. Van a tener una bonificación, pero también por la participación. Entonces va a interesarnos que sean participativos y van a tener también ahí su bonificación que van a ir anotándola a ustedes y al mismo tiempo yo voy anotando también. Y después vamos a ver al final si conciliamos nuestros resultados. ¿Qué más tenemos que ver? Van a tener unos ejercicios prácticos en el aula también para resolver y otro ejercicio para la casa. Tiene su ponderación. Los exámenes parciales, 2, examen final, 1, y la nota final, ¿no? Entonces, la próxima clase ya van a tener ustedes el texto y van a tener también 2 textos, ¿no? Va a ser el texto y el oficial y va a ser el otro, el que estamos siguiendo por la plataforma para los ejercicios, ¿no?
Vamos a mostrar también una determinación de lo que acabamos de ver de los ensayos, una simulación de un ensayo, como si estuviéramos en laboratorio, ¿no? Vamos a hacer una simulación y dijimos que también si es que hay tiempo vamos a hacerlo en laboratorio en forma real ya, la simulación esta que vamos a proponerle ahora. Eso sería todo para ahora. Entonces, jóvenes, nos vemos la próxima. Mientras no nos den las condiciones de aula con multimedia, entonces no vamos a poder hacer mucho avance en las aulas presenciales. Seguramente esta semana y la próxima vamos a estar todavía con virtual y nos indicarán ya si podemos tener acceso a una aula que tenga multimedia, porque vamos a mostrarle todo a través de multimedia para que las explicaciones entonces sean más rápidas, más versátiles también nuestras clases y que sean más participativas también. Bueno, listo, entonces nos vemos en la próxima, jóvenes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Que vayan muy bien.